Bueno, la segunda parte del tema de vectores. Nos hemos quedado en el producto escalar y ahora vamos a pasar al producto vectorial. Todo esto va a tener aplicación en geometría. Normalmente hay pocos problemas directamente del tema de vectores en selectividad, pero sí todo esto se utiliza mucho en la parte de geometría. Así que vamos a manejar aquí las herramientas para después utilizarlas en los temas de geometría. ¿Qué es el producto vectorial entre dos vectores? Bueno, pues el producto vectorial entre dos vectores ya sí me proporciona un vector. Es decir, aquí estamos viendo lo que sería un vector v, lo que sería un vector u, y lo que me dicen que es el producto de u por v. El producto de u por v es este resultado de aquí. Es otro vector que siempre va a ser perpendicular a los dos que participaban en el producto, es decir, al u y al v. Ese vector es perpendicular a ambos, perpendicular a este, ¿vale? Porque va así, forma un ángulo de 90 grados, y es perpendicular a este. Claramente, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Luego el resultado del producto vectorial de dos vectores es otro vector, este de aquí, que es perpendicular a los dos que participaban. Y puede salir, si veis aquí en este dibujo, o bien hacia arriba, como está en este, ¿no? Aquí está la ley del sacacorchos, o bien hacia abajo si el producto en los que participan eran este y este. Otra vez ahora u por v, u por v, el vector sale perpendicular pero con este sentido. La dirección es la misma, fijaos que esta es la misma dirección que esta, pero el sentido es justo el opuesto. Este vector sale para arriba, este vector sale ahí para abajo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se define el producto vectorial entre dos vectores? El producto vectorial de dos vectores, u y v, es un nuevo vector, u por v, que se define del siguiente modo. Si u y v son linealmente independientes, u por v es un vector con las siguientes características. El módulo de u por v es módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo que forman. Cuidado, ahora cambiamos respecto a producto escalar. Esto era un coseno y ahora es un seno. Pero esto no es el producto vectorial de u por v. Es el módulo del vector, es lo que mide este vector. Sabemos que la fórmula de lo que mide este vector viene dada de esta manera. Pero eso no me está diciendo cómo calcular ese vector. Ahora lo veremos más adelante. La dirección es perpendicular al mismo tiempo a u y a v, y el sentido, lo que hemos contado antes, viene dado por esa expresión. ¿Qué ocurre si los dos vectores que se estaban multiplicando eran linealmente dependientes? Es decir, por ejemplo, si yo tengo este vector y lo voy a multiplicar vectorialmente por este, bueno, pues que el resultado sale 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que formarían los dos vectores sería nulo, sería 0, y el seno de 0 sabemos que vale 0. Por lo tanto, el módulo del nuevo vector sería nulo. Propiedades del producto vectorial. El producto vectorial dice ahí que el módulo del producto vectorial de u por v es igual al área del paralelogramo definido por los vectores u y v. Vamos a ver, porque esto es muy interesante y se va a utilizar bastante. Es una definición, una demostración muy sencillita. Lo que dice es que resulta que si tú multiplicas este vector por este vectorialmente y le calculas el módulo a su producto vectorial, que por cierto saldría un vector así, pues resultaría que el módulo de ese vector es el área de este paralelogramo. Vamos a ver por qué. Pues muy sencillo, porque resulta que en esta fórmula de aquí, la de módulo, tenemos módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo que forman. Vamos a ver. Mirad, si yo considerase que esto de aquí es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, resultaría que si este es el ángulo alfa, ¿vale? El seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. Seno de alfa es el cateto opuesto, que sería el módulo de v, partido por,
el cateto opuesto, que sería esta expresión de aquí, partido por la hipotenusa, que sería el módulo de v. Seno de alfa es el cateto opuesto, vamos a llamarlo a, partido el módulo de v. Si yo el módulo de v lo cojo y lo paso aquí multiplicando, tendría que este cateto de aquí es en realidad el módulo de v por el seno de alfa. Repito, si el seno de alfa es a partido el módulo de v, que es la hipotenusa, que es lo que mide esto, es módulo de v, al pasar el módulo de v que estaba debajo, pasarlo multiplicando, me queda que módulo de v por seno de alfa es este cateto opuesto en este triángulo rectángulo que estaría definiendo aquí. Luego, el área de un paralelogramo es lo que mide la base por la altura. Y si lo que mide la base es el módulo de u y lo que mide la altura es esto, que es módulo de v por seno de alfa, resulta que módulo de v por seno de alfa sería la altura del paralelogramo y el módulo de u sería la base del paralelogramo. Luego, base por altura sería el área de ese paralelogramo. Con lo cual, el módulo del producto vectorial es en realidad el área que está aquí pintada de este color. Eso lo vamos a utilizar también porque al mismo tiempo, si es el área de este paralelogramo, la mitad de ese área sería el área del triángulo formado por este extremo, este y este extremo. Un triángulo cuando yo tenga estos tres extremos. Bien, esta propiedad, si el producto vectorial lo hacemos al revés, hemos dicho que teníamos el vector opuesto, ¿vale? Y aquí, y esta le he puesto importante, es cómo se obtiene realmente, la séptima propiedad es realmente cómo se tiene respecto a una base ortonormal, cómo se obtiene el producto vectorial entre dos vectores. En las coordenadas del vector u y tengo las coordenadas del vector v, dice que el producto vectorial de u por v es esta coordenada y esta coordenada, es decir, y vemos que aquí hay determinantes, ¿vale? Si colocamos los vectores en forma determinante, colocando aquí el vector u, colocando aquí el vector v y colocando aquí ijk, y nosotros que sabemos las propiedades de los determinantes desarrollamos, y la primera coordenada desarrollamos este determinante por esta fila, tendríamos que este determinante, al desarrollarlo por esta fila, tendríamos que y multiplica aquí a su menor complementario. Su menor complementario, el menor complementario de y sería esta esquina de aquí. Y1, Z1 y 2, Z2. Y vemos que es efectivamente lo que aparece aquí. Si desarrollamos este determinante por esta fila, hemos dicho, J iría multiplicada por lo que queda al tachar su fila y su columna, es decir, X1, X2, Z1, Z2. Pero nos damos cuenta de que aquí están colocados al revés, cambiadas las columnas. Una forma de expresar esto muchas veces aparece en los libros como menos el determinante X1, X2, Z1, Z2. Sabemos por las propiedades de los determinantes que si en un determinante cambiamos dos filas entre sí, tenemos que el determinante cambia de signo, ¿vale? Así que yo prefiero normalmente usar la fórmula en la que esto aparece cambiado de signo con X1, X2, Z1, Z2, aquí. Y por último, la tercera coordenada de ese producto vectorial viene de hacer K multiplicado por el menor complementario que queda aquí. Al tachar su fila y su columna me queda X1 y 1, X2 y 2. X1 y 1, X2 y 2. ¿Vale? El adjunto de este elemento no va cambiado de signo, porque esto es positivo, negativo, positivo. Y por tanto este aparece exactamente tal y como está. Y ya sabemos cómo hacer el producto vectorial entre dos vectores. Y el producto escalar, que lo vimos antes. Vemos que el producto escalar era un número y esto vemos que es un paréntesis y que aparecen tres coordenadas. Por tanto, un vector. Esto es el resumen, por lo tanto es exactamente lo mismo que ya hemos visto antes. Aquí vemos que tenemos aquí algún ejemplo de cómo calcular el área de un triángulo
cuando me dan las coordenadas de los puntos que definen ese triángulo. Vemos que harán los vectores u y v. Aquí lo han hecho demasiado rápido. Se supone que las restas y todo eso ya lo han hecho aquí y por tanto ya han puesto el resultado demasiado rápido. Ya haremos un ejemplo en el que se vea un poquito más lento. Por último, lo último del tema es una aplicación muy interesante que tiene el producto vectorial y una cosa que llamamos el producto mixto de tres vectores. ¿A qué se llama producto mixto de tres vectores? Pues se llama producto mixto de tres vectores de u, v y w. Se designa de esta manera al número que se obtiene al operarlos del siguiente modo. U multiplicado escalarmente por el producto vectorial de v por w. Esto es un producto vectorial, esto me genera un vector, que un vector multiplicado escalarmente por otro vector, lo que genera al final es un número. Es decir, el resultado de esta operación es número porque v por w me genera un vector, digamos que me genera un vector t, pero al multiplicar escalarmente u por t, el resultado sería un número. Y tenéis aquí la interpretación geométrica de lo que es el producto mixto. ¿De acuerdo? Es el área del paralelogramo definido por u, por v y w, es decir, el área de esta base. Si este es el vector w, este es el vector v, sabemos que el módulo del producto vectorial de v por w es el área de este paralelogramo. Y al multiplicar después escalarmente por la proyección de u sobre la perpendicular del plano definido por u y v, es decir, sobre esta altura, pues lo que tenemos es el volumen del paralelepípedo que definía esos tres vectores. Y la expresión analítica del aquí, esto es el resultado del producto mixto de tres vectores. Área de la base por la altura es el volumen de ese paralelepípedo que se forma ahí. Expresión analítica, ¿cómo se hace analíticamente? Bueno, pues muy curioso. Resulta que un determinante colocando los vectores de esta manera, colocando el vector u, el vector v y el w, es el volumen de esto de aquí. Si le calculamos el módulo, directamente con el resultado de ese determinante, en valor absoluto, claro. Y está aquí hecho este ejemplo. Bien, pues ya iré mandando problemas con vectores que sean sencillitos, pero que sean en progresión, y vemos los problemas de vectores que caen en selectividad. Un abrazo.